Bueno, el tema de aprender de un maestro y no convertirse uno en el siervo es una de las cosas tal vez con más dificultad o más difíciles que tiene uno cuando uno tiene un anhelo, ¿no? de búsqueda interior, de búsqueda, dijéramos, espiritual. Es bastante difícil, ¿no? Poder no convertirse en el siervo de un maestro que te está guiando, que te está mostrando el camino o un camino y te está enseñando cosas, ¿no? Y se vuelve difícil porque nosotros solemos equivocar la gratitud con el servilismo. Entonces, una cosa es estar agradecido y otra cosa es que ese agradecimiento uno tenga que pagarlo convirtiéndose en un sirviente, en un seguidor. Entonces ahí es el detalle del cual quiero más ahondar en ese aspecto, ¿no? Sin desmeritar que puede uno llegar a ser que puede llegar a ser necesario el tener la guía de un maestro o de un instructor o de un gurú o de alguien que haya ya caminado la senda o que haya caminado ya que haya ya hecho algún avance en el camino espiritual, pero eso no debe de ser objeto para que uno se convierta en un seguidor, en un ser servil o un casi un sirviente de ese que le está enseñando a uno, o sea, un instructor, un maestro. Pues sí, es muy importante porque un maestro o un instructor a uno lo que hace es que le va a ahorrar a uno tiempo de estudio, porque él ya conoce y le puede a uno ahorrar bastante tiempo, ¿no? Enseñándole las prácticas directas y cosas que son muy importantes. El peligro existe es cuando uno se convierte en una persona que depende, o sea, cuando uno forma una dependencia del maestro o del instructor, y entonces ahí comienza el problema, cuando uno realmente se vuelve dependiente, cuando hay un apego hacia esa persona. Uno tiene que plantearse si uno está apegado o si uno está dependiente del maestro o del instructor, haciéndose una simple y llana pregunta: si uno se separa físicamente de ese maestro o de ese instructor y, digamos, casos extremos, ese maestro, ese instructor se muere, uno puede seguir adelante sin la guía de ese maestro o ese instructor. Entonces ahí es una cosa importante, ¿no? Para tomar uno en cuenta. Si uno siente que no es capaz de seguir adelante, quiere decir que uno está apegado y uno ya ha comenzado a ser parte de ese club de fanáticos
que se dedican a rellenar el intelecto con lo que les diga su maestro, sin practicar y sin hacer nada por verdaderamente despertar. Entonces, primera cosa es no apegarse al instructor ni al maestro del cual uno esté aprendiendo. Ahora, si uno detecta que el instructor o el maestro que a uno le está enseñando, le está mostrando su conocimiento y se lo está entregando a uno, pero ese conocimiento tiende a hacer que uno se vuelva dependiente de él, porque eso no depende, o sea, eso no es solamente de parte del estudiante, que se vuelva un fanático servilista o sirviente o casi un esclavo del maestro, del instructor. Eso también es muchas veces, en la mayoría de las veces, es por parte del instructor o del maestro que está entregando el conocimiento, que hace toda una serie de cosas para atar a las personas a su enseñanza. Entonces, hay que intentar salirse de ese apego y de esa dependencia, porque hasta donde yo, por ejemplo, he podido comprobar y bueno, yo pasé por ser un ser servil, o sea, yo fui, digamos, un medio sirviente de algún tipo de maestro en alguna época, y de varias personas que intelectualmente y por qué no, hasta espiritualmente tenían un avance mucho mayor que el que yo en ese momento presentaba, y me convertí tal vez en una especie de sirviente, de seguidor fanático, ¿no? Defendiendo y dependiendo, ¿no? Llegó un momento en que dependía de un montón de cosas de ese maestro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la dependencia, con el apego. Hay que recordar que eso es parte del ego, del adormecimiento de la conciencia. Ahora, una persona que está muy, muy sumergida en ese fanatismo de serle seguidor o fan a un maestro, a un instructor, pues esto le va a ser muy complicado y muy difícil entenderlo, ¿no? Entender que el maestro es importante, pero que debo de procurar no apegarme, debo buscar apego hacia esa persona que me está enseñando algo, y debo de detectar si alguien con un intelecto superior y tal vez un bagaje más amplio que el de uno en el mundo espiritual está intentando a uno someterlo a una cadena que no es física, es una cadena psicológica, una cadena átmica o álmica, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Existe, por ejemplo, algo que son las promesas, ¿no? Eso casi siempre lo utilizan todos los instructores y maestros, digamos que son grises, ¿no? Los maestros grises, los maestros que no son totalmente magos negros, pero digamos que están en un proceso de cambio y son como maestros grises, que ellos desean
la popularidad, desean que los sigan, desean sentirse, sentir que los otros dependen de ellos. Entonces, ellos van a tener algo que se llama la promesa. ¿Y qué es eso de la promesa? Pues es algo que prometen que les van a enseñar a sus seguidores, a sus alumnos. Bueno, les van a entregar un secreto que solo él tiene y que solamente él conoce, y a través de eso va a intentar rendir la voluntad, va a intentar rendir, que las personas casi que le juren una lealtad sobre sus propias vidas muchas veces, ¿no? No importando lo que suceda, hasta sobre sus familias, sobre todo lo que es su parte social. Van a intentar que esas personas lo sigan a través de una promesa. Se llama la promesa, ¿no? Y lo utilizan muchos maestros e instructores grises, de manto gris, se pudiera decir, ¿no? Ellos son maestros, sí, inclusive son superiores a muchas personas en el aspecto del conocimiento, pero en verdad no son sino solamente maestros todavía no maduros. Inclusive en el mundo existen muchas sectas cristianas y sectas de diferentes índoles que sus pastores, sus instructores, sus maestros son maestros de manto gris. Así les vamos a llamar como para que nos entendamos. Entonces, sucede que estos maestros de manto gris, ellos pues tienen sus artimañas, sus cosas para que las personas se apeguen a ellos. Casi siempre todos los maestros de manto gris van a buscar apegar a la gente, a sus mandatos, a sus designios, y lo van a hacer con diferentes técnicas. Algunos otros maestros de manto gris suelen utilizar la técnica del Salvador. Esa es otra de las técnicas que utilizan los maestros de manto gris, que es decir que van a ser los salvadores, que sin ellos no se puede salvar la persona. Entonces ahí ya es cuando realmente ya las personas están totalmente imbuidas en un servilismo y van detrás de lo que es un maestro o un instructor. No me quiero meter en problemas ni en líos con ningún tipo de secta o ningún tipo de maestro. Se les respeta, inclusive a esos mismos maestros grises les tengo respeto porque son personas que conocen muchísimo, tienen mucho conocimiento, logran desarrollar siddhis, es decir, algún tipo de poder paranormal, no normal. Entonces van a tener un desarrollo, por supuesto, que mayor que los demás. Van a poder mostrar señales, ¿no? Que es una de las cosas más terribles, porque bueno, casi siempre todos estamos en el mundo físico y nos encantan las señales, nos encanta ver que alguien nos muestre, ¿no? Su poder, su forma de poder ser superior a uno. Entonces, aprender de un maestro y no volverse uno un siervo de él es una tarea bastante difícil, pero sí existen en el mundo maestros e instructores, así como yo también en su momento encontré un maestro, en ese caso era un instructor de un camino espiritual en el cual
no se me solicitó seguirlo. Al revés, este instructor me fue muy claro al decirme que no formara apegos con él, que él no iba a estar toda la vida conmigo y que él traía un mensaje muy claro, muy directo, con unas prácticas, con una enseñanza, que inclusive era la misma enseñanza que él había recibido y con la cual él había logrado pues grandes avances, y que lo que debía yo de hacer era practicar y estudiar eso que me estaba entregando, ¿no? Y comenzar un camino, el camino individual de la espiritualidad, sin caer en el fanatismo de la idolatría, el seguidismo, el fanatismo, volverse uno ahí seguidor de otra persona, de otro ser humano. Y protegerse mucho de ese aspecto, porque es una cárcel, realmente son cárceles. A veces esos maestros, algunos lo hacen hasta de buena intención, ¿no? Entonces se forma un grupo religioso a través de unas enseñanzas y la gente queda sometida a ese tipo de maestros e instructores. Con eso no quiero decir que los maestros e instructores que de pronto los que oigan estas palabras sean malos o sean grises, no soy yo quien debe juzgar eso. Yo solo estoy dando mi opinión con respecto a lo que a mí me sucedió y lo que yo he podido evidenciar, que uno puede seguir avanzando en el camino espiritual sin ninguna necesidad de seguir a ningún maestro. Es decir, cuando un maestro aparece en la vida de uno, trae un mensaje, te lo entrega y tú tienes que desarrollarlo. Y el desarrollo de ese mensaje va a hacer que tú obtengas unos resultados. Si tú durante algún tiempo recibes mensajes pero no desarrollas nada, quiere decir que pues estás perdiendo el tiempo en el lugar donde estás. O si el mensaje puede que algunas de las cosas de esas enseñanzas que dan ese tipo de instructores, de pastores, de gurús, bueno, como les quieran llamar, de guías, pues algunas enseñanzas de esas van a ser muy positivas, pero a lo mejor algunas son positivas y otras no lo son tanto. Bueno, entonces hay que tener cierto cuidado con eso de seguir y volverse uno un alfeñique, una marioneta, un ente, alguien que no es capaz de ni siquiera de tener una elección, de poder tomar sus propias decisiones. Y que esa es otra de las técnicas que utilizan los instructores de manto gris o los guías de manto gris, que son gente que ha logrado un desarrollo espiritual, pero que se han desviado un poco de lo que verdaderamente es ser un maestro, que es dar una guía y desaparecer. Ahí está, se entrega el conocimiento y enseguida pues uno desaparece de la vida de las personas, o se desaparece la criatura. Debe solamente entregar el mensaje, que es lo más importante que el mensajero siempre va a ser el mensaje. Mensajero cumple con su misión al entregar el mensaje, y luego el mensaje queda para aquella persona a la que le ha sido entregado, para que lo desarrolle, para que lo guarde, para que no lo utilice o para que lo utilice. Eso ya depende de cada quien. Lo mismo que esto que estoy haciendo yo en este momento, en este
audio-vídeo, es simplemente entregando un mensaje. No les estoy pidiendo que crean en él, que esto es la verdad absoluta, no. Esto simplemente es mi visión personal de este aspecto que hemos tratado el día de hoy. Entonces, bueno, quedan muchas cosas por hablar de esto, pero en próximos videos pues estaremos hablando. Bueno, hasta pronto.